Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Hola, ¿Qué tal? A ver, falta alguien. Ahí está. Por lo menos los que estaban recién en la sala de espera. Bueno, aquí estamos de nuevo. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, Pablo? A ver, esperamos Buenas noches, ¿qué un tal? segundo, a ver si viene alguien más. Bueno, ¿alguna pregunta, algo, una cuestión que quieran consultar o plantear? Hoy tenemos que seguir con impuesto a la carne, así que, Sí, Pablo, perdón, una pregunta sobre el ¿cómo no? parcial. No me di cuenta de preguntarlo en el teórico. Los márgenes, nada, márgenes 1,5, no sé, porque son, no sé. 1.5 me parece poco, te va a quedar muy, muy pegadito en los márgenes. Yo realmente dejo dos de cada lado, dos de arriba, abajo, a los costados. Si no dice, ponele eso como mínimo, o Perfecto, 2,5. gracias, gracias. Sí, o 2,5. Perfecto, la calculé. Sí, 1,5 es muy, como muy chiquitito, te va a quedar medio, medio pegado al costado, pero bueno, eso es aproximativo igual. La idea, digamos, la forma y la cantidad de páginas, sobre todo, es aproximativo. La idea es que no hacer, digamos, cada pregunta 8 páginas, qué sé yo, ha pasado algunas veces. Más que lo contrario, digamos, más que hacerla breve. Ha pasado. Entonces, bueno, tener una cierta idea, porque en definitiva al final termina siendo casi una monografía, ¿no? De cuatro páginas por pregunta, es como son 12 páginas, es una monografía directamente. Entonces, bueno, es eso, nada más. Los corregimos los ayudantes en principio, pero supongo que Andrea querrá ver algunos, por eso, va, supongo no, en realidad siempre hacemos eso, que ella vea algunos, no creo que vea todos. Este, pero por eso pide una copia a ella, ¿no? Que lo manden una copia a ella, pero en realidad lo corregimos los ayudantes. De todas maneras, bueno, en cuanto empiecen, qué sé yo, pueden consultar y además nosotros sí vamos a tener práctico el miércoles que viene, eso desde ya, porque tenemos que hablar de salón de belleza y además porque, bueno, no hay razón para suspenderlo. En el caso de la suspensión que hoy anunció Andrea, fue más que nada por el hecho de que tocaba un hilo rojo, digamos. Entonces, para, para algo que no entraba en el parcial, no tenía sentido y la mayoría de ustedes no iba a estar seguramente. Ahora yo el práctico lo tengo que hacer, eso desde ya. Y para las consultas y para ver un poco más detalladamente salón de belleza, que hoy también podemos ver. Lo que pasa es que impuesto a la carne nos quedan bastantes cosas para decir, entonces sería bueno seguir con eso. Ahora si el miércoles juega River otra vez, no sé, no voy a tener muchas ganas, ¿eh? Me lo estoy perdiendo. Parece que hubo quilombo, pero bueno, es una locura jugar en Colombia. Hubo un quilombo terrible a la entrada del estadio, tiraron gases. Una locura total. La Conmebol es un supraestado, ya que hablamos tanto del Estado, ¿no? Bueno, acá tenemos un Estado que está por encima de los estados nacionales, que es la Conmebol. Sí, en realidad es así. La, Consiguen vacunas para los jugadores, todo, como. Sí, 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 ahí digamos, los jugadores son como Homo sacer, que en realidad en plural, bueno, es hominis sacris, ¿no? Son como Homo sacer que ganan mucho, nada más. Y no todos, no todos, porque de vez en cuando cobran, en este caso les tiraron gases, que se fue un quilombo. No a ellos, pero como había una manifestación afuera del estadio, y Colombia, por supuesto, obviamente es un desastre, una manifestación para que no se hiciera el partido, tiraron gases y bueno, afectaron a los jugadores de River, a Gallardo, qué sé yo. Pero me refería a eso, digamos, que decide quién viaja,
a otro país, que se juega o no se juega, etcétera, es algo que está por encima de los estados. El estado no se mete, ¿sí? Si el equipo o un equipo cualquiera no quisiera jugar o no quisiera presentarse, no tendría de ningún lado donde agarrarse, ¿no? Legalmente, porque el Estado nacional no lo va a proteger. Y bueno, perdería los puntos, por supuesto, no es nada tan grave, pero no deja de ser interesante. Este Estado que además también es supraterritorial, ¿no? Que también abarca un territorio mucho más amplio que el Estado Nacional porque se trata de la Libertadores, ¿no? Que a su vez también se va a jugar la Copa América ahí en Colombia. También, ya en un mes creo, ¿no? En un mes y pico empieza la Copa América, supuestamente, en medio de la masacre se va a jugar la Copa América también. Así que bueno, ahí ya también creo que interviene la FIFA, o sea que ese es otro estado superior todavía, ¿no? Un estado mundial superior. Bueno, como una multinacional, está bien, uno puede decir es una multinacional, desde ya, como cualquier otra, pero, o transnacional, como se dice ahora, pero de todas maneras, como en el medio de alguna manera están involucrados hasta cierto punto los países, aunque sea de manera simbólica, porque los equipos pertenecen a países, y después la Copa América son las selecciones nacionales encima, entonces ahí es como más interesante todavía ver cómo hay una multinacional que se involucra en relaciones entre países, en este caso, a través de un supuesto digamos, deporte, ¿no? Pero lo que está ahí detrás, por supuesto, es la ganancia gigantesca que hay, si no, directamente no se jugaría y chau, hay ganancia no por la asistencia de gente a la cancha, sino por lo que pagan los sponsors y la televisión. Entonces, por esa ganancia, bueno, es lo que mueve, ¿no? Parece un tema banal, pero de todas maneras está un poco relacionado con lo que venimos viendo respecto del territorio, del Estado, de la nación y todas esas cosas que están Y con presentes. impuesto a la carne, que en impuesto a la carne se menciona, no me salen las barras, pero son algo como las bandas futboleras, algo así aparece Los enunciado fans, en la... claro, los fans, sí, bueno, sí, es algo así, sí, tiene que ver. La otra vez justamente alguien había preguntado en el teórico, ¿no? Creo que, no sé si vos, Joaquín, o alguien me había preguntado sobre el tema de los fans, ¿no? No, O yo recuerdo que había dicho algo que eran como lobistas, pero siguiendo la novela, Joaquín había dicho que me había refutado y tenía razón de que no podían ser lobistas porque no tenían ese, como, no sé cómo decirlo, pero a mí me parecía que en ese estado de la novela me parecía eso, pero no, son más bien, daban la tecla. digamos, se podría decir que son colaboracionistas, ¿no? De alguna manera. Hay como toda una gradación, ¿no? De los opresores que está, digamos, los médicos, ¿no? Los médicos generales, las enfermeras y después los fans, ¿no? Creo que se representaría un poco eso. Creo que lo dije la otra vez, respecto de lo que serían aquellos que pertenecen a lo mejor al pueblo llano o a una clase media más o menos extendida, pero que están a favor de los opresores, ¿no? Eso es un poco, me Bueno, parece, que vendrían a representar los fans en ese sentido. Pero por supuesto, todo de una manera polisémica, ¿no? Porque en Impuesto a la Carne todo digamos, funciona en varios niveles. En Salón de Belleza igual, ¿no? Es como que hay un relato, ¿no? Hay un relato en la superficie y bueno, después uno puede hacer correlaciones, aplicar diversas teorías y todo lo que estamos haciendo, pero hay un cierto relato en la superficie y ese relato es como la primera entrada, ¿no? A veces no pasa eso, a veces no se sabe lo que está pasando. En el caso de Impuesto a la Carne, por momentos no se sabe bien lo que está pasando porque bordea lo fantástico, digamos. Entonces, lo irreal, ¿no? Lo irreal, o como uno quiera llamarlo, lo imaginario, es decir, no es fácilmente racionalizable desde el punto de vista narrativo, pero aún así hay un cierto relato. Salón de Belleza es más claro, digamos, lo que ocurre, ¿no? Es mucho más claro en ese sentido, pero de todas maneras está siempre esa superficie
que después vamos a ver, justamente hoy mencionaba a Piñera y la carne de René, vamos a ver que también pasa eso, ¿no? Hay un relato que se puede seguir, pero resulta que hay todo un trasfondo que, bueno, uno tiene que interpretar. Por más que el propio Piñera diga, como mencionó hoy Andrea, que no hay que no hay que representarse las cosas como simbólicas o interpretar las cosas como simbólicas, en realidad uno tiene derecho, e incluso hasta se podría decir el deber, de cepillar un poco a contrapelo también, digamos, ¿no? No tomar directamente la estética que nos plantea el texto, sino, bueno, ver qué hay detrás, ¿no? Ver qué hay detrás. En el caso de Impuesto a la Carne, por ahí es más difícil criticarla. A mí me resulta más difícil criticarla. En el caso de Salón de Belleza, por ahí poco sí, pero después eso, bueno, lo vamos a retomar para ver si de verdad no hay una relación con una referencialidad histórica o social, etcétera, ¿no? Porque desde cierto punto de vista lo hay. O sea, más allá de la estética general de Bellatín también, ¿no? De que, de que a lo mejor no hay una referencialidad histórica o una representación de procesos sociales o lo que sea, ¿no? Siempre algo hay, de alguna manera, ¿no? Y porque, bueno, todo pasa por el lenguaje y todo pasa por ciertos ideologemas, digamos, que están entre el lenguaje y el texto, ¿no? Y entonces ahí, bueno, está la enfermedad y qué enfermedad es. Y bueno, pero es la misma enfermedad a la cual se refiere Pedro Lemebel, sin duda, es la misma enfermedad. ¿Y qué pasa cuando no son atendidos? ¿Qué tipo de sociedad es? Aquella en la que los enfermos no son atendidos. No es cualquier sociedad. Bueno, eso también es para verlo, ¿no? Digamos, de alguna manera. Sin duda todo texto plantea un desafío interpretativo, si no, ¿de qué estaríamos hablando? Pero igual sí es cierto también la referencia que creo que hiciste hoy, José, vos, a Adorno, ¿no? No, Marcos, perdón, alguno de los dos me parece, no, alguno de los dos se refirió a Adorno, ¿no? Me parece. Yo no la hice, pero me dejó pensando. Me dejó Perdón, pensando bueno, igual. me pareció que era uno de ustedes. Pues yo estaba tomando nota y no veía todas las caras. La referencia a Adorno, por supuesto, es muy pertinente, desde ya. Y en el caso de Diamela, volviendo a esto, justamente tenemos el contacto que yo les marqué el otro día, ¿no? Que es Beckett. La influencia de Beckett sobre Diamela nos reenvía exactamente a Adorno, ¿no? Porque para Adorno, Beckett es el principal escritor, digamos, del siglo XX. Después de Kafka, por supuesto, ¿no? Pero también en Diamela está el tema kafkiano desde ya, ¿no? Porque todo el tema de la burocracia, de la espera, de la culpa, todo eso, bueno, son por supuesto temas kafkianos. Lo que pasa que procesado por ese lenguaje y por el tratamiento de los cuerpos, se vuelve más becketiano en ese sentido. Pero sin duda, esa es un punto importantísimo. La negatividad, digamos, la total negatividad de Beckett está presente, según Adorno, ¿no? La disonancia que plantea Adorno como característica del arte contemporáneo, de todo el arte, ¿no? En el caso de él, específicamente en la música, pero que lo aplica a todo el arte, ¿no? La disonancia, que en el caso del texto implica una indecibilidad del sentido, ¿no? Es decir, que no se puede decidir fácilmente qué significa, sino que hay que hacer correlaciones, como decía antes, eh, buscar significantes privilegiados, como se ha hecho en el teórico, relacionar esos significantes entre sí y de a poco plantear hipótesis de lectura, que eso es lo que tienen que hacer justamente en el parcial. Si no, no se alejen demasiado del texto hacia la teoría, que es una tentación, obviamente, que todos tenemos, por supuesto, más cuando estos textos están seleccionados en función de teorías muy fuertes, ¿no? Como en el caso de Butler o de Agamben o de Foucault, bueno, en el caso de la biopolítica, etcétera. Bueno, son todas
cargas muy fuertes, teóricas muy fuertes para el siglo XX, ¿no? Y parte del siglo XXI. Pero de todas maneras, traten de partir siempre del texto, en todo caso, y hacer correlaciones con la teoría, pero no explicar toda la teoría y usar el texto como ejemplo, quizás, ¿no? Yo sé que es difícil de todas maneras, pero privilegiar un poco el texto, ¿sí? De alguna manera es esa la idea. Por eso, bueno, tratar de leerlo, ¿no? Pero sí, por supuesto, es inevitable en estos casos, porque, bueno, Andrea le da mucha importancia en este caso, en estos casos a la teoría. Y es verdad que está pensado, el programa está pensado en función de eso, de la correlación entre determinados textos teóricos y determinados textos, bueno, narrativos. Por ahora, en general, son narrativos, ¿no? Más o menos ficcionales, porque el caso de las crónicas del MBL, bueno, son ficcionales hasta cierto punto, digamos, o están en el filo de lo ficcional, en sentido lato, digamos, ¿no? En el sentido de simplemente de lo que la diferencia entre una crónica y un relato puramente literario, si es que existe tal cosa, ¿no? Pero bueno, hasta ahora hemos visto eso. Después si vemos poesía es otro problema, otra cuestión. Pero hasta ahora hemos visto narratividad y es la forma, desde ya es importante. Ya la forma es importante. Hay una diferencia también en el caso de Impuesto a la Carne, que creo que mencionábamos el otro día, con respecto al Salón de Belleza, que es justamente, ¿hay alguien más para entrar? Bueno, que pese a la negatividad en Impuesto a la Carne, hay como una especie de, no digo esperanza, pero por lo menos intento de resistencia. ¿Sí? Lo que cerramos diciendo en el último momento de la clase, que era respecto de lo anarco-barroco, todo ese ámbito semántico de lo anarquista y lo barroco como forma de resistencia y como forma de construir un testimonio hecho con el propio cuerpo, cosa que ya veníamos viendo desde el principio, el hecho de las marcas del cuerpo, de los cortes. Bueno, acá los cuerpos, por supuesto, no hay nada de realista en la forma en que están enfocados los cuerpos, como si, por supuesto, lo podemos encontrar en Lemebel o incluso en Bellatín, que los cuerpos, de alguna manera, son cuerpos que se pueden parangonar con los cuerpos reales. En este caso, el cuerpo es algo como maleable, ¿no? El cuerpo de la hija es maleable y a su vez es fusionable con el cuerpo de la madre, ¿no? Esa unidad madre-hija que aparece, donde de repente tiene a la madre adentro, o sea, invirtiendo la relación, de generación, ¿no? Habitualmente, que por otro lado es real, obviamente. La madre en algún momento tuvo a la hija adentro. Bueno, ahora es al revés. La hija tiene a la madre, cosa que es imposible, pero tiene algo que ver con esa inversión de parir a la madre, de parir a la propia madre. Eh, que bueno, justamente eso no se va a ver, no vamos a ver en el Libro Rojo, porque no vamos a ver la novela, ¿no? Pero como el Libro Rojo tiene que ver con los desaparecidos en Argentina y con la reconstrucción justamente de una desaparición, también podríamos relacionarlo en ese sentido con la idea de las madres de Plaza de Mayo cuando dicen a nosotras nos parieron nuestros hijos, ¿no? Es decir, o al revés, nuestros hijos nos parieron, ¿sí? También hay ahí una inversión. ¿Por qué? Porque ellas se constituyen en madre de Plaza de Mayo a partir de la desaparición de los hijos, ¿no? De la muerte de los hijos. En este caso, la hija está viva, no sé cómo, pero está viva, al mismo tiempo dando partes de su cuerpo, la sangre, etcétera, todo eso, ¿no? Como ella dice en un momento dado, yo era un resultado médico que había que vigilar cuidadosamente. Esto es lo que relacionamos el otro día con el tema del hospital, ¿no? Como uno de los dispositivos biopolíticos que toma Foucault, básicamente, ¿no? El hospital y acá mezclado con la vigilancia,
porque no es solamente en la cárcel que se vigila. Por supuesto, el panóptico es básicamente la forma de una cárcel posible, ¿no? Pero en realidad el panóptico puede ser también un hospital. Vieron que yo, no sé si leyeron el artículo que yo hice, que puse un hospital grande que es como un elefante blanco, ¿no? Que es un hospital que quedó sin construir en Chile y que evoca un poco, de alguna manera, este hospital gigantesco lleno de pasillos y de oficinas y de consultorios y de gente que va y viene de maneras extrañas, ¿no? De bancos que están delante de puertas. Bueno, todo eso de alguna manera evoca un gran edificio, pero un gran edificio que permite la vigilancia, ¿no? Que permite la vigilancia de los doctores o de las enfermeras o incluso de los fans también que acechan en los pasillos y en lugares no siempre topográficamente bien determinados, ¿no? Pero bueno, yo encontré esa foto porque ahí hubo muestras artísticas que Diamela comentó, digamos, Diamela hizo reseñas, porque es crítica de arte también, hizo, bueno, reseñas de esas muestras hechas en ese hospital, ¿no? Entonces se me ocurrió relacionarlo que quizás de alguna manera está imaginando ese hospital, ese hospital no construido o no terminado de construir. Y siempre refiriéndose al cuerpo, hay un momento en que se pone en juego esta cuestión de el cuerpo como teatro también, ¿no? Ella dice en un momento dado, el teatro del cuerpo está al borde de concluir para nosotras, ¿no? El teatro del cuerpo, o el cuerpo como teatro, que ya una vez lo habíamos visto también en el sentido de la performance, ¿no? Del cuerpo como disfraz, ¿no? Pero entendido más que nada en el sentido por ahí más literal de la vestimenta, ¿no? También el lugar sin límites, ¿no? El tema del vestido, ¿no? Pero acá no es tanto el vestido, sino es el propio cuerpo el que es una performance, ¿no? El que se va modificando, que lo van mutilando y que lo van moldeando como si fuera justamente una especie de obra de arte perversa, ¿no? Una obra de arte negra. Dice también más adelante, estamos obligadas a ser las espectadoras de la muerte, ¿no? Espectadoras de la muerte también evoca un teatro, pero como es la muerte propia, ellas son espectadoras de alguna manera de esa muerte propia también, ¿sí? Sí, ese desdoblamiento en el cual, bueno, van muriendo porque le van arrancando pedazos o las van operando y están siempre al borde de la muerte, pero eso es también como una especie de performance, en el sentido de actuación, de desarrollo de una obra de arte, ¿no? Eh, piensen en la performance, digamos, la gran performer de esta época, que justo creo que ayer le dieron un premio internacional importante, Marina Abramovich, que acostumbra a hacer ese tipo de performance justamente, ¿no? Con heridas en el cuerpo o con trozos de carne, digamos, ¿no? Que, bueno, no propios, no humanos, pero ha hecho muchas veces performance donde está involucrado el cuerpo, ¿no? Y con a veces marcas corporales reales. Bueno, digamos, eso también alude un poco a un tipo de arte, ¿no? Pablo, Sí. yo tenía una pregunta relacionada con el tema de, por ahí que se desarrolló la clase pasada, el práctico pasado, de lo testimonial, de dar cuenta de, y me llamó la atención cómo en el texto están presentes los paréntesis aclaratorios de cosas que por ahí ni necesitan ser aclaradas. Y esa pregunta me hizo llegar por ahí a pensar dónde estaba siendo escrito,
si eso estaba siendo escrito en una parte o qué, por así decirlo, formato de escritura había detrás de esa voz. Eh, Sí, Porque en una parte dice, lo leo, sí, bárbaro. acerca de los controles electrónicos de la historia, habla de, no sé, como que cuidado con lo que digo porque queda archivado en un lugar que no sé para qué lado va a salir. Y siempre está como la voz de la madre o ella misma diciendo callate o voy a cuidarme este secreto o no es necesario hablar, ese tipo de cosas me llamaron la atención. Sí, sí, muy buena observación. Tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo, pero no llegué a esbozar esa parte de los paréntesis. O lo otro que por ahí me interesa más, a ver, la habría que ver, tener razón con los paréntesis, por supuesto, pero también con la otra parte, con el hecho de decir callate o no digamos o no hablemos porque nos están escuchando, porque corremos peligro si hablamos, pero al mismo tiempo habla, ¿no? Porque habla todo el tiempo, obviamente la narradora habla todo el tiempo y en realidad dice lo que aparentemente no habría que decir, ¿no? En esa tensión entre decir y no decir, que otra vez es muy beckettiana, es muy de Beckett eso, pero en este caso como desdoblada entre los dos personajes, como que ella le dice a la madre que se calle, o a veces creo que también a sí misma se dice, mejor no hablo, mejor no lo digo. Creo que en algún momento Sí, también sí, hay, como que hay una represión sí, hacia sí misma, ¿no? sí, hay una represión, pero al mismo tiempo se termina diciendo de todas maneras, ¿no? Y eso tiene que ver también con el testimonio, con el peligro del testimonio, pero hay, como vos bien decís, desde dónde está escrito eso, ¿no? Porque claro, hay en este caso un terreno enunciativo totalmente ambiguo, no sabemos desde qué lugar lo está contando, porque es un relato como despedazado. Por ahí esas partes aparecen como simultáneas a la enunciación, porque cuando dice callate, ¿no? Evidentemente hay una irrupción del momento de la enunciación narrativa, ¿sí? Pero en otros momentos, no, en otros momentos por ahí habla del pasado, ¿no? Es decir, cuenta algo que ya pasó. Entonces hay una oscilación muy compleja entre un presente narrativo que no sabemos bien en qué momento está situado y un pasado que, por supuesto, se remonta a los famosos 200 años, ¿sí? Pero también a pasados más recientes, a momentos más recientes, ¿no? Ese conjunto. Entonces, claro, la temporalidad también es bastante compleja en ese sentido. Pero habría que ver el tema de los paréntesis, qué tipo de aclaración implica. A mí me parece que como que de alguna manera irrumpe ese enunciador casi extradiegético, alguien que está como afuera del relato, e irrumpe dentro del relato. Pero habría que ver en cada caso particular si es así o no. ¿Sí? Y también si eso podría ser quizás algo criticable. ¿Por qué no? Quizás podríamos considerarlo hasta cierto punto un error de escritura. ¿Para qué aclarar ciertas cosas? Vos lo dijiste, ¿por qué aclarar ciertas cosas que parecen obvias? Es una pregunta, no sé si tiene respuesta. No sé qué les parece a los demás, ¿no? Esta cuestión de la temporalidad y de la irrupción de una voz eh, ambigua, digamos, ¿no? En todo sentido. ¿A quién pertenece esa voz, digamos, ¿no? Esto es un tema, me parece, de los más ambiguos, que es la temporalidad, pero conectada junto con la irrupción de esa voz otra, o no, o la misma voz, pero situada en otro tiempo, ¿no? Por ahí los paréntesis son marcas de otro tiempo también. Habría que ver si podemos encontrar alguno. Yo lo pensé,
En respecto a que ella, bueno, desde el principio es como que intenta construir ese archivo de memoria, bueno, lo interpreto así, ¿no? Y lo que dijiste la clase pasada en una parte, que vos creías que sí, que se trataba de armar como un archivo histórico, y bueno, ella rememora, va, o va diciendo cada tanto, bueno, construir una historia, construir otra historia, y creo que las aclaraciones son justamente, responden a ese proyecto de escritura que tiene, que pretende ser una, como digo, crónica o historia. No sé, lo interpreto así. Sí, 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 eso me parece que hay que relevarlo porque es un hilo conductor, digamos, ¿no? Una isotopía muy, muy fuerte para mí. El tema de construir la crónica de esa opresión que se remonta a 200 años, porque recuerden que además es la edad de ellas también. O sea, ellas tienen 200 años, ¿no? Ella lo dice explícitamente. O sea, eso que es imposible está dicho explícitamente también. Entonces, bueno, ¿qué tipo de sujeto está construyendo acá? Obviamente, ¿qué tipo de personaje está construyendo acá el narrador más la madre, la narradora más la madre? Evidentemente, un sujeto imposible, un sujeto que a lo mejor está como hecho de varios sujetos, de una continuidad histórica que sería la continuidad del oprimido frente a los opresores, pero bueno, en el caso de los opresores, ¿no? No sé si está tan claro, ¿no? ¿No? Que los médicos tengan 200 años. Pero el territorio, la nación, digamos, todo eso, el lugar donde transcurre, parece que también tiene esos 200 años. Por eso, la idea de al ser publicado en el 2010 evoca los 200 años de la independencia criolla, digamos, ¿no? O sea, bicentenario y después centenario, porque también en un momento dado habla aparentemente del centenario, es decir, como un relato histórico de una opresión secular, pero que en ese sentido, por supuesto, hay que reponer la cuestión de que este narrador, esta narradora, este cuerpo doble, es un cuerpo indígena, tiene que serlo, digamos, porque si no, no podría ser oprimido en cada uno de esos momentos, digamos. ¿Sí? Porque básicamente la independencia, es una independencia de la élite criolla, mantiene el colonialismo interno, digamos, ¿no? Como se dice en los estudios descoloniales. Colonialismo interno de la clase, de la élite criolla, justamente, de la casta blanca, que después se transforma en clase dominante, ¿no? Pues bueno, en toda la literatura latinoamericana es importante, en la literatura chilena es particularmente importante, no sé si han leído, porque a veces se da en Latinoamericana 1, Martín Rivas, ¿no? Una novela muy importante chilena, que de mediados del siglo XIX, ¿no? Realista, pero donde es muy interesante ver cómo se distribuyen las castas y cómo esas castas están en proceso de transformarse en clases, ¿no? Es decir, las castas se definen por el nacimiento, ¿no? La sociedad de castas es una sociedad de privilegio de sangre, ¿no? Los españoles arriba de todo, los criollos un poco más abajo, y después, bueno, vienen todas las formas de mestizaje, y por último los indígenas. Ya son castas, no se pueden mover ni mezclar además. En Martín Rivas está esa situación de la mezcla bueno, por el amor, ¿no? Pues se enamoran, qué sé yo, como en todos los melodramas, ¿no? Porque bueno, por ahí una chica se enamora de alguien que no es de su propia casta, pero que al mismo tiempo se está transformando en clase definida por los ingresos o por la posición en la estructura productiva, ¿no? Los que son propietarios, los que no son propietarios, o los que han perdido sus propiedades y por lo tanto pueden bajar de clase. En la casta no se baja ni se sube. Digamos, en la casta, si vos sos blanco toda la vida, aunque no tengas plata, ¿sí? Seguís siendo blanco, ¿no? En la casta. Ahora, en la clase no.
En la clase no tenés plata, chao, sos pobre, listo. Te ennegreces enseguida, ¿no? O al revés, ¿sí? Si sos pobre pero ganás plata, ¿no? Como yo mencionaba la otra vez el tema del advenedizo, ¿no? Del trepador, bueno, sí, si vos sos pobre pero tenés plata, te convertís en blanco. Más allá de que psicológicamente haya burlas o marginaciones, en algunos casos, la plata es definitiva cuando hay una sociedad de clases. O tenés plata o no tenés plata. Eso es lo único que te define, ¿sí? Y eso es lo que hace que seas blanco o negro, ¿sí? Ahora, en las castas no. Bueno, eso es muy importante para Chile. Acá también, lo que pasa es que acá empezó a cambiar un poco antes, obviamente. En México lo mismo, empezó a cambiar un poco antes. Chile por ahí tardó más, digamos, en transformarse en una sociedad de castas, en una sociedad de clases. Acá, pero acá, por supuesto, también existía una sociedad de castas en donde las mujeres españolas, digamos, o criollas pobres, eran ayudadas por los cabildos que ponían la dote para que se pudieran casar con un español, un criollo que tuviera, que fuera blanco. ¿Para qué? Para que no se degrade la raza, porque si no se terminan casando con un mestizo que tiene guita, digamos, y que no necesita dote, necesita casarse con una blanca para ascender socialmente, que es lo que termina pasando, por supuesto. Termina pasando, pues bueno, ya después, por la dinámica económica y la dinámica revolucionaria y demás, hace que no se pueda seguir bancando las dotes de las hijas casaderas de la élite blanca, sean españolas o criollas, ¿no? Pero para mantener la unidad de la casta era necesario que las chicas, digamos, se casaran con blancos puros, pero para eso tenían que poner una dote. Y si eran pobres, porque el padre se había patinado toda la guita, digamos, que era lo que podía pasar en circunstancias X, o por algún mal negocio o lo que fuera, bueno, el cabildo tenía que poner esa dote para mantener la unidad de la casta. Pero bueno, eso no podía durar mucho tiempo, entonces aparecen los mestizos con plata, los mestizos que, si bien no tenían derecho, muchos derechos, digamos, a comerciar, etcétera, vivían básicamente del contrabando, ¿no? Entonces hacían mucha plata y entonces podían casarse y entrar a las familias de élite, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que pasa es que la narradora, digamos, y los personajes, si podemos decirlo en plural, madre e hija, son indias, de alguna manera, o descendientes de indios. Entonces, son la última casta, la última capa, donde son puramente oprimidas. Oprimidas en tanto indias, oprimidas también en tanto mujer, por supuesto que eso es otro hilo fuertísimo que está marcado, ¿no? Que está muy marcado. Oprimida también como mujer, como mujeres, pero oprimida como india, se va a cortar. Esto es muy importante. Ahora les voy a retomar también algo chileno que estoy justamente en este momento viendo cosas que tienen que ver con Patricio Guzmán y unos documentales que creo que les mencioné la otra vez. No quiero leer, quería empezar a leer esto, pero bueno, pero se va a cortar. Dice, mi mamá que ahora está a mi lado y de manera simultánea está dentro de mí. Bueno, eso es lo que decíamos antes respecto a la naturaleza del cuerpo, ¿no? Un cuerpo imposible, ¿no? Cuerpo, creo que yo por ahí digo, un cuerpo cubista o más parecido a una pintura de Bacon, ¿no? Donde parece que fueran varias figuras mezcladas, en realidad.